Ahora vamos a hablar sobre funciones inversas. ¿Qué son? Pues vamos con la definición. Vamos a recordar el diagrama de flechas, algo así. Entonces vamos a suponer que tenemos una función inyectiva. Entonces sea f una función inyectiva. ¿Qué quiere decir que sea inyectiva? Que no había dos que fueran al mismo lugar. Si tomaba dos aquí diferentes, iban a ir a dos diferentes de acá. O sea que este no puede ir a el mismo que acá. Todas las flechitas pues se van a ver así, digamos, paralelas, ¿no? Igual por aquí podría, bueno, aquí no podrían sobrar, pero aquí pues igual podrían sobrar algunas. Entonces a f una función inyectiva, ¿no? Entonces la inversa, la función inversa, que vamos a representar como f y le vamos a poner un superíndice de a la menos 1, tiene tiene dominio B y rango A. Pero bueno, entonces aquí lo estábamos poniendo un poco mal. Habría que decir, ¿no? Bien. Estamos poniendo un poquito mal, a ver. A es el dominio de A, de B, de F. Y B es el rango de F. Entonces va de A hacia B. A es el dominio y B es el rango. Entonces en la función inversa, f a la menos 1 tiene dominio B y rango A. Va a ser al revés, ¿no? Y se define por f a la menos 1 de y es x. Si solo si f de x es igual a y. O sea, si el x iba al y, aquí, supongamos que este es el x y iba acá al y, entonces en la inversa, pues este y va a ir al x. Lo que va a significar en este diagrama de flechas que simplemente volteo las flechitas. Para eso necesito que sea inyectiva, porque si dos flechitas van al mismo, cuando las volteo, pues van a salir dos flechitas del mismo punto. Y eso en las funciones dijimos que no se vale. Tiene que salir exactamente una. Y bueno, aquí hay que hacer una observación. Que f a la menos 1 de x no es lo mismo que 1 entre f de x. F a la menos 1 no es exponente. Por eso dije superíndice, ¿no? No es exponente. En todo caso, esto sí va a ser igual si lo pongo de esta manera. F de x y lo que salga lo elevo a la menos 1 potencia, a la potencia menos 1. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con esto, que no nos sorprenda la definición, que no nos engañe. Y bueno, pues propiedades, pues las propiedades que normalmente se usan son las siguientes. Que si
Al f de x le calculo la inversa. Esto va a ser igual a x, o sea, va a ser me voy y luego me regreso. Y eso es para todo x en A. Para todo x en el dominio. Y pues pasa al revés, ¿no? Luego f de f a la menos 1, vamos a ponerle de y, pues va a hacer lo mismo, ¿no? O sea, y me regreso y luego vuelvo a ir, entonces pues me quedo en y para todo y en B, que es el rango de f. Entonces, bueno, con la analogía de la máquina es como que meterlo a la máquina y ya que sale lo meto por donde salió y me debería de regresar lo que había metido al principio, ¿no? Suena un poco raro porque las máquinas pues, no trabajan así, pero es otra analogía que mejor no menciono tanto. Entonces, como la siguiente pregunta es, ¿cómo voy a encontrar una función inversa una vez que ya tengo la función? Recordemos que la función básicamente las estamos expresando con álgebra, ¿no? Con expresiones algebraicas, valga la redundancia. Y entonces pues me gustaría obtener la expresión algebraica de la inversa. Entonces vamos a hacer un ejemplo sobre cómo hacer esto. Entonces ejemplo, vamos a encontrar la inversa. Encontrar la función inversa de f de x igual a x cúbica más 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues no es tan complicado a veces, ¿verdad? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que la mayoría de las veces no vamos a poder despejar una letra en términos de otra. Y ni modo, así es. Pero en las que sí podamos despejar, pues hay que hacerlo. Entonces, para encontrar la función inversa, habría que hacer lo siguiente. En lugar de f de x, pues ponemos y. Ponemos x cúbica más 2. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar x en términos de y. Aquí está y en términos de x. Entonces, despejamos x en términos de y. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Entonces, y es igual a x cúbica más 2, ¿no? Nos pasamos el 2 restando. Nos queda y más 2 es igual a x cúbica. Pasamos este exponente 3 como raíz cúbica. ¿Raíz cúbica de quién? De y más 2. Pero, a ver, me distraje, a ver. A ver, sí. A ver, tengo esta y igual a x cúbica más 2. Entonces pasamos el 2 del otro lado, pero va a pasar restando, ¿verdad? Así, ¿no? Ya que pasé restando, paso el cubo como raíz cúbica. Y esto va a ser igual a x. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues intercambiar x y y. Y bueno, pues volteo primero, ¿verdad? Eso no tiene gran ciencia, ¿verdad? O sea, volteo, x ahora se llama y. Y acá queda raíz cúbica de x menos 2. Y pues ya quedaría así. Digamos, si queremos verlo así, pues aquí me comí un paso. Simplemente voltear esto así. O sea, volteamos esto así, x igual a raíz cúbica de y menos 2. Y en el paso final intercambio x con y, ¿no?
Ahora en lugar de poner X pongo Y en lugar de poner Y pongo X. Y se queda la función así. Entonces ya que despejamos, ya que cambiamos, o sea, aquí lo que hicimos fue intercambiamos X y Y. Y ya que intercambié, pues llamo a Y f de X, ¿verdad? Llamo a Y, hago Y igual a f a la menos 1 de X. O sea, lo que queda pues es esto, ¿no? F a la menos 1 de X igual a raíz cúbica de X menos 2. Entonces pongo esto en forma Y igual a X cúbica más 2. Despejo X en términos de Y. Intercambio X con Y, como aquí. Y a la Y pues le pongo F a la menos 1 de X. Y pues ese es el resultado. Luego, pues, ¿qué más? Bueno, algo sobre la gráfica. La gráfica de la inversa. Pues se va a ver así, ¿no? Entonces aquí trazo la gráfica, ¿no? De una F. Para la inversa, trazo esta de 45 grados. La inversa no va a ser otra cosa más que la reflejada respecto a esa recta. Va a ser algo más o menos así, supongamos. Y esto pues va a ser f a la menos 1 de x. Entonces en la inversa simplemente se va a reflejar alrededor de esa recta a 45 grados. Entonces, gráfica de la inversa, ¿no? No es nomás un comentario, ¿verdad? Entonces, ahora pues lo que nos gustaría es ya definir funciones inversas concretas en base a las que ya conocemos. Entonces, nuestro primer caso de estudio va a ser justamente la exponencial. Esta de aquí, ¿verdad? Si vemos en las gráficas, todas son todas son inyectivas, ¿verdad? Porque al barrer la línea no intersecto más de una vez la misma gráfica, a excepción de la 1 a la X, esa pues la voy a, digamos, a tachar, pero en todas las demás sí puedo definirles una inversa. Por ejemplo, en la 4 a la X, si vemos pues cómo baja, si lo hubiera dibujado bien, pues nunca voy a intersectarla dos veces con un barrido de línea horizontal. Entonces lo que vamos a hacer es definir la inversa de la función exponencial. Y esa función inversa se llama logarítmica. Entonces, funciones logarítmicas. Entonces, la función inversa de la exponencial f de x igual a b a la x se llama logarítmica con base b, ¿verdad? Esta b de aquí, y se escribe logaritmo base b. Bueno, más bien está dada, más que se escriba, ¿no?
y está dada por los logaritmos. Le ponemos las primeras 3 letras. Logaritmo empieza con log. Como un subíndice le ponemos b de x. Digamos, va a ser el argumento o el parámetro de la función. Log b de x es igual a y. Si y solo si b a la x es igual a... Perdón, b a la y es igual a x. Si solo si elevando b a la exponente, obtengo pues el argumento de acá, ¿no? O sea, el logaritmo pues va a ser como el exponente, ¿no? Logaritmo base b de x es igual a y, si solo si b elevado a la y me da el x. Y bueno, pues tenemos las fórmulas obvias, las propiedades. La primera es que si calculo el logaritmo de una exponencial, y aquí pues hay que tener cuidado que las bases sean iguales. Logaritmo base b de b a la x es x para todo x en los reales. Y similarmente b elevado a la logaritmo base b de x va a ser también x para... Pero aquí va a ser para todo x positivo nada más. Nada más voy a poder calcular logaritmo de números positivos. Porque eso es lo que me dan las exponenciales, ¿no? Me dan puros números positivos. O sea, ese es el rango de la función exponencial. El rango de la función exponencial son los reales positivos. Y entonces el dominio del logaritmo va a ser los números reales positivos, ¿no? Entonces están las leyes de los logaritmos. Que van a ser muy similares a las de los exponentes. O sea, si tengo b a la x más y es igual a b a la x por b a la y. Lo contrario, digamos, va a ser lo siguiente. Si calculo el logaritmo de un producto, lo que obtengo es el logaritmo, la suma de los logaritmos. ¿Ok? Porque en los exponentes, si sumo los exponentes, me da la multiplicación, ¿no? Van a ser pues justo las contrarias, ¿no? Logaritmo base b de x entre y. Pues dijimos que el de arriba es positivo, el de abajo es negativo. Cuando hablamos de exponentes, pues va a ser el logaritmo de x menos el logaritmo de y. Y por último, el logaritmo de x elevado a una potencia. O sea, esto va a ser como elevar un exponente al otro exponente. Lo que pasa es que simplemente multiplicamos los exponentes, ¿no? Va a ser algo así. El r lo podemos sacar multiplicando, ¿no? Entonces el logaritmo de producto es la suma de los logaritmos. El logaritmo de división es la resta de los logaritmos. Y el logaritmo de x a una potencia, saco la potencia multiplicando.
Bueno, y dentro de todos estos, pues el más importante va a ser el que tiene el número de Euler. Lo llamamos logaritmo natural al logaritmo de base e. Entonces, al logaritmo de base e lo llamamos logaritmo natural. Y así el logaritmo base e de x lo ponemos así, como ln de x, ¿no? Pues las iniciales, ¿no? De logaritmo natural. Entonces, pues tenemos las siguientes fórmulas, ¿verdad? Que sí. Tenemos el logaritmo de x, que el logaritmo de x es igual a y. Eso es equivalente, dije de x. Eso es equivalente a que e a la y sea igual a x. Si tenemos el logaritmo de e a la x, pues esto es x. Y si elevamos e a la logaritmo natural de x, pues también me va a ser x. Y bueno, si x es 1, pues resulta que el logaritmo natural de e pues es igual a 1, ¿verdad? O podríamos ver como el logaritmo de e a la 1, ¿verdad? Pues va a ser de e a la 1, pues va a ser 1, ¿verdad? Entonces vamos a hacer unos ejemplos con ecuaciones de logaritmos. Vamos a hacer un ejemplo así. Entonces, encontrar x si el logaritmo de x es igual a 5. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Si lo hacemos paso por paso, bueno, tenemos logaritmo de x es igual a 5. Lo que hacemos es aplicarle lo mismo a ambas partes de la ecuación. Entonces, ¿qué hay que hacer para que el logaritmo de x, digamos, se me cancele? Pues es aplicar esto de aquí, es ponerle una exponencial. O sea, lo que vamos a hacer es aplicarle la exponencial a ambos lados de la ecuación. Pero e a la logaritmo de x, pues resulta ser x. Y esto es igual a e a la 5. Esa es la manera que deberíamos aprender primero. O bueno, otra forma que ya se aprende después es pasar directo de aquí para acá, diciendo que el logaritmo lo paso como exponencial, ¿no? Este logaritmo lo paso como exponencial. Luego, resolver la ecuación. Ejemplo, dice resolver e a la 5 menos 3x igual a ¿qué? Igual a 10. Y pues vamos a ver. Vamos a ver cómo queda esto, ¿no? E a la 5 menos 3x igual a 10. Entonces lo que hacemos es aplicarle el logaritmo a ambos lados de la ecuación. Luego vemos que el logaritmo de e a la x pues se cancelan. Entonces me queda 5 menos 3x igual al logaritmo de 10. Esto pues ya es un número. Ya 2 y algo.
Y después pues ya pasamos esto para acá sumando y esto para acá sumando, esto para acá restando y esto para acá sumando. Entonces queda 5 más logaritmo de 10 menos 3x igual a 0. Vamos paso a pasito. Primero sumando. Perdón, primero este restando. Así. Y luego vamos a pasar este sumando. Nos queda 5 menos logaritmo de 10 es igual a 3x. Ya que tenemos esto, pasamos el 3 dividiendo. 5 menos logaritmo de 10 entre 3. Eso es igual a x. Y bueno, es así de sencillo, ¿no? Encontramos la respuesta. Luego otro ejercicio. Dice ejemplo. Expresar logaritmo de a más 1/2 logaritmo de b con un solo logaritmo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues es aplicando las leyes de los logaritmos. Entonces, lo primero que podríamos hacer es meter 1/2 al b, usando esta regla de aquí, ¿verdad? Digamos que aquí lo tenemos como acá. Entonces, lo que hacemos es meter la r aquí adentro. En este caso es meter el 1/2. El otro pues lo dejo tal cual. Entonces esto lo metemos como un exponente elevado a la 1/2. Pero bueno, elevar a la 1/2 pues es sacar raíz cuadrada. Entonces el logaritmo de a más logaritmo de raíz de b. Ya que tengo estos dos, puedo aplicar pues esta de acá, ¿verdad? La suma de logaritmos es el logaritmo del producto. Entonces es el logaritmo de a multiplicado por raíz de b. Y pues ese sería el resultado, ¿no? Ya está todo adentro de un mismo logaritmo. Bueno, creo yo que no tiene gran ciencia. Lo que sí es que hay que entender bien las leyes. Y por último, pues hay una fórmula para el cambio de base que se puede demostrar y no lo vamos a hacer. Una fórmula para cambio de base. Que bueno, que me dice que si quiero calcular el logaritmo base b de x, me basta con calcular el logaritmo natural de x, el logaritmo natural de b y dividirlos. Y bueno, obviamente b tiene que ser diferente de 1 para que este logaritmo no me dé 0. Es el logaritmo de aquí abajo, ¿no? Y bueno, esta fórmula puede ser a veces un tanto importante, es bueno recordarla. Entonces, como un ejemplo, se calcula evaluar con 6 cifras decimales, ¿no? Bueno, dice evaluar logaritmo base b de 5.
Bueno, esta fórmula a lo mejor ya mucha utilidad práctica no tiene con las modernas calculadoras como esta, que bueno, ni tan moderna, pero ya es media modernilla porque tenemos justo esta, bueno, esta tecla de aquí en mi caso, que pues ya me saca el logaritmo, ¿no? Pues de un número, ¿no? Bueno, considerando cualquier base. Pero pues algunas calculadoras... Ah, no, ese es el logaritmo base 10, ¿verdad? Así me lo maneja esta calculadora. Cuando aparece solamente el log, pues es el de 10. Si pongo esta tecla de aquí es logaritmo natural. Si quiero el de cualquier base, pues ya es esta, ¿no? Y podríamos evaluar y ahí le puse B y era 8, ¿verdad? ¿Qué pasa si quiero evaluar el logaritmo base 8 de 10? Pues ya de 5, perdón. Pues ya ahí me lo da, ¿no? En automático. Pero bueno, puede que haya alguna calculadora que no tenga esta tecla, ¿verdad? De logaritmo en cualquier base. Entonces, el logaritmo base 8 de 5, para calcularlo hay que usar esta regla de aquí, ¿no? Que sería el logaritmo de 5 dividido entre el logaritmo natural de 8. Y pues eso sí ya los puedo calcular. Mejor es el logaritmo de 5 entre el logaritmo natural de 8. Pues ya me da el mismo número, me da 0.7739. Supone que era con 6 dígitos. 76, ¿no? Sería hasta ahí. Aproximado. Y bueno, a veces estas cuentas es porque en el siglo pasado las calculadoras no tenían esas teclas de logaritmo natural y había que recurrir a las tablas de logaritmos para calcularlos. Esas tablas de logaritmos solamente tenían logaritmo natural y logaritmo base 10. Si quería hacerlo con otra base, era obligatorio usar esta fórmula de aquí. Pero bueno, afortunadamente ya no estamos en esos tiempos. Pero a nivel teórico, pues sigue siendo importante esta fórmula, ¿no? Entonces, bueno, por el momento ya sería todo. Muchas gracias.